Buenos días. Bueno, en esta clase vamos a ver entrando un poco más de lleno en el método de síntesis jerárquica de Douglas y algo de la decisión de entrada, la información de entrada que hace falta para iniciar el proceso de diseño de síntesis similar de procesos y la primera decisión que hay que tomar, que es la decisión de si el proceso es batch o es continuo. Como ustedes saben, la síntesis de proceso ya algo hemos comentado, pero para dar una definición de las tantas que hay, no es ni más ni menos que aquella etapa del diseño del proceso químico que implica la generación de estructuras alternativas técnicamente factibles y que además satisfagan los objetivos que hemos planteado previamente, que pueden ser económicos o técnicos. Y esta tarea en última instancia involucra la selección de la secuencia óptima de las operaciones de un proceso o un flowsheet que permita la transformación de materias primas en productos. Hay varias definiciones de lo que es síntesis de proceso, por ejemplo para Rath, que es un autor de la ingeniería de proceso desde hace muchos años, o sea, o es bastante antiguo. Era un poco la tarea de invención de la estructura y de la determinación de las condiciones operativas de un proceso. En última instancia, para hacerlo bien simple, es definir, inventar, generar la estructura del flowsheet de un proceso, definiendo los equipos, cómo están conectados entre sí, y las principales variables de operación de cada una de las corrientes de proceso y además el prediseño o diseño preliminar de cada uno de los equipos, por lo menos de los equipos más importantes que intervienen en ese flowsheet. Ya entrando más de lleno en el método de síntesis jerárquica de Douglas, que fue desarrollado por este autor allá por el año 1988, tiene una concepción muy particular y muy didáctica y tiene una ventaja realmente importante en el hecho de que Douglas se tomó el trabajo de recopilar la información y recopilar la forma en que razonan los expertos de diseño de aquella época para llevar adelante o generar un diseño a partir de una idea que, como dijimos en la clase anterior, que se genera a un alto nivel que generalmente es no técnico. La característica principal de este método es que parte de soluciones simples y va agregando sucesivos niveles de detalles a al diseño del proceso. La naturaleza de la síntesis y análisis, podemos ver de dónde surgen las oportunidades de generar un nuevo proyecto. Bueno, estas oportunidades generalmente pueden ser muy diversas y pueden estar generadas a partir de la necesidad de producir una materia prima que actualmente se está comprando, o tal vez convertir un subproducto no valioso en uno valioso, o producir un nuevo material, o fabricar un producto usando una nueva tecnología, o explotar una tecnología desarrollada recientemente. Muchas veces estas necesidades de nuevos procesos o nuevos proyectos para fabricar nuevas materias primas o transformar corrientes de proceso generalmente surgen del monitoreo permanente que se hacen en las plantas, además de todas estas que estoy mencionando yo acá. La importancia, ya algo hemos comentado de esto, pero algunos datos que son importantes de destacar. Por ejemplo, el 50% de los productos vendidos actualmente ha sido generados en las últimas 3 décadas o 2 décadas.
los gastos de proyecto generalmente insumen aproximadamente el 25%, de los cuales el 3 al 4% de esos gastos de proyecto se dedican al diseño preliminar o a la síntesis de proceso. Y en él, como ya lo dijimos anteriormente, se definen o se toman o se fijan las decisiones sobre el 80% de los gastos de capital y de operación futuros de la planta. Eso hace que la importancia sea absolutamente fundamental para lograr un buen diseño y después lograr una planta con la menor inversión posible y que sea lo más eficiente y trabaje al mínimo costo de operación posible. Por otra parte, también algo mencionamos en la clase pasada, el éxito de las nuevas ideas o desarrollos generalmente son sorprendentes. Si vemos acá en este cuadro cuál es la probabilidad de comercialización de nuevos procesos en sus diversas etapas de avance, vemos que, por ejemplo, en la etapa de investigación o génesis es del 1 al 3%, o sea, bajísima. En la etapa ya de desarrollo o de mediano desarrollo es en el orden del 10 al 25%, y ya cuando ha superado la etapa de planta piloto, esa probabilidad de comercialización, o sea, de llegar a concretarse, es del orden del 40 al 60%. Obviamente, cuando se trata de proyectos en los cuales implica una modificación o una ampliación de un proceso existente, las probabilidades de éxito o de concretarse son mucho mayores. Según Douglas y según muchos expertos en diseño, la actividad de diseño es una actividad que posee características de tipo creativa. Y es creativa porque tiene muchas similitudes con la generación del arte o el comportamiento del artista. Ya lo vamos a ver cómo. Si además tiene otras características que también lo hacen muy complejo, o sea, a diferencia de lo que ustedes han estado viendo hasta ahora en la carrera, generalmente acá el problema de diseño de proceso lo tiene que generar el ingeniero, o sea, lo tiene que descubrir el ingeniero, porque como les digo, siempre hay una idea primigenia de invertir o de hacer determinado producto, pero después es el ingeniero el que tiene que generar el problema, acotarlo, definirlo, resolverlo, y después de haberlo resuelto tiene que convencer al inversor o a aquel que generó la idea de que el proyecto que está proponiendo es el mejor. ¿Cuáles son las características del diseño? Y esto es bastante común a prácticamente la mayoría de los diseños en distintas disciplinas de ingeniería. Que es creativo, ¿por qué? Porque es un problema indefinido, o sea, que significa que tiene muy poca información disponible. La información para emprender el diseño hay que generarla, hay que buscarla, hay que organizarla, y además es abierto porque posee múltiples soluciones o soluciones aparentes. Obviamente esto hace que el problema sea infinitamente complejo y muy difícil de abordar. Además, en ese contexto es necesario realizar suposiciones y tomar decisiones para definir, por un lado, el tipo de equipos que van a ir en el flowsheet o en el diagrama de flujo del proceso, de qué forma van a estar interconectados esos equipos entre sí, y después los parámetros de operación, fundamentalmente de todas y cada una de las corrientes de proceso, o al menos de las principales corrientes de proceso, que son, como ya vimos, las variables de operación, la temperatura, la presión, el caudal, el estado de agregación, la composición, etcétera, etcétera.
Eh, en relación al concepto de que el problema es abierto, es por una sencilla razón, también lo mencioné al principio yo, es porque hay generalmente entre 10 a la cuarta y 10 a la novena soluciones posibles para un problema mediano. Esto ha sido muy estudiado por expertos y a lo largo de los años. Y eh, resolver este problema es el principal desafío o es la métier fundamental del ingeniero de proceso. O sea, la pregunta del millón acá es cómo resolverlo. Bueno, yo creo que no yo no creo, sino que la literatura y todo lo que han estudiado el tema dicen que hay distintas formas o hay distintos tipos de abordaje. Pero veamos algunas de las características y cuáles pueden ser esos abordajes. Primero, si generamos todas las alternativas y las evaluamos, es absolutamente inmanejable porque se imaginan que diseñar todas las alternativas de un flowsheet de proceso es absolutamente inmanejable en un tiempo razonable. Si evaluáramos, supongamos que tuviéramos una máquina, en un caso ideal, que nos generara todos los diseños posibles y esa cantidad de diseños posibles estuviera en el orden de 10 a la 9 soluciones posibles, como decía ahí anteriormente. Si tenemos una máquina o un algoritmo que me puede evaluar un diseño por segundo, o sea, tardaría 10 a la 9 segundos. Si ustedes hacen la cuenta, el tiempo que significa 10 a la 9 segundos, se van a dar cuenta que es absolutamente excesivo y absolutamente inmanejable y muy poco práctico. Otra alternativa de abordaje es usar heurísticos o las denominadas reglas del arte o reglas del pulgar, las rule of thumbs, como se dice en inglés, que lo que hace es, mediante recomendaciones diferentes de diseño, se van tomando decisiones y se pueden eliminar muchas alternativas, pero normalmente se deben generar varias y lo mismo evaluar. Esta es una forma de abordar también el problema, pero tampoco me asegura a mí hacerlo en forma rápida y eficiente. Otra es usando analogías con procesos existentes y estimando costos. Bueno, esto también es una forma de hacerlo. Si encontramos que el nuevo diseño que vamos a realizar tiene procesos análogos, bueno, podremos tomar la experiencia y los conocimientos de un proceso que ya existe. Y por último, cuando no se pueden establecer analogías, se pueden utilizar los denominados métodos shortcut, que generalmente son métodos de cálculo muy rápidos y muy abreviados y muy simplificados, que permiten a un diseñador experimentado utilizarlos para fundamentalmente encontrar órdenes de magnitud en el diseño de cada una de las partes del proceso. Obviamente, para utilizar los métodos shortcut hay que tener bastante experiencia y saber cuándo se aplican y cuándo no se aplican. Teniendo en cuenta toda la dimensión del problema, surge o ha surgido siempre la necesidad, generalmente para el diseñador que no tiene una muy gran experiencia, usar una estrategia de síntesis de procesos que usando método shortcut minimice la cantidad de esfuerzo requerido. Obviamente esta es un poco la filosofía que utiliza autor, que es Douglas, para generar su método de síntesis jerárquica. Él propone en su libro
dice que en general, y esto no está lejos de la realidad, o sea, los investigadores en diseño, en su gran mayoría, siempre afirman este tipo de cosas, que existe una analogía entre el método ingenieril y el arte. ¿Por qué es una analogía? Y porque el ingeniero de proceso primero aplica de alguna forma una cierta creatividad para empezar a desarrollar el proceso en base a la información, en base a la búsqueda, en base al conocimiento y a su formación. El artista obviamente hace exactamente lo mismo para generar una obra de arte. Después el ingeniero de proceso lo que hace es aplicar los fundamentos científicos o los fundamentos técnicos que aprendió como ingeniero químico o como ingeniero en alimento, ya sea todos los fundamentos y conocimiento de las operaciones, procesos, de la física, de la matemática, etcétera, etcétera. Y el artista lo que aplica es las técnicas para construir o desarrollar una obra de arte que existen y son conocidas justamente por los artistas. Y finalmente el ingeniero de proceso va incorporando detalles gradualmente hasta lograr un diseño de proceso, como lo decía hace un rato. El artista hace exactamente lo mismo, partiendo de bosquejos que son productos de su creatividad, aplicando la técnica y luego va incorporando detalles gradualmente hasta obtener una obra de arte. Esta analogía hace que la actividad de diseño de procesos sea una actividad de alguna forma con una componente de creatividad y muy similar en muchos aspectos a el arte o el proceso de generación de una obra de arte. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta que es fundamental considerarlas. Cualquier estrategia de diseño de proceso debe tener en cuenta, primero, que a mayor grado de detalle, mayor costo en horas de ingeniería. Y acuérdense ustedes el porcentaje de éxito que tienen los nuevos diseños, entonces este ítem 2 es muy importante hacerlo en la forma más eficiente posible, de modo tal de gastar la menor cantidad de horas en ingeniería en un diseño que probablemente no se lleve a la práctica. Y por último, tratar por todos los medios de, en la estrategia de diseño, evitar el uso de horas de ingeniería en diseños que no se justifiquen económicamente. Eso hace que muchas veces se gasten cantidades muy altas de horas de ingeniería y en un diseño que después va a parar a un cajón. Acá yo les puedo comentar, a mí me ha tocado participar hace ya muchos años en diseños de proceso. Me acuerdo el diseño de un proceso para producir sulfolano, que es un aditivo para las naftas, que no se fabricaba acá en el país. Entonces en ese momento YPF tomó la decisión de fabricar el sulfolano para poder utilizarlo en sus naftas a partir de materia prima que tenía en la destilería. Bueno, yo participé junto con un grupo muy grande de ingenieros del diseño de una planta, el diseño completo de una planta de sulfolano que se hizo toda la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, y bueno, y se armó todo el proyecto y se obtuvo el diseño final y se le entregó a YPF. Obviamente ese proyecto después nunca se concretó, fue a parar un cajón. Con los años lo que hizo YPF fue venderle la tecnología a Petrobras, y después Petrobras concretó
la construcción de una planta de sulfolano y le vendía el sulfolano a YPF. Bueno, eso les da una idea a ustedes de la, muchas veces la historia de un diseño de un nuevo proceso que puede tener éxito o puede no tener. Bueno, vamos a ver entonces ahora ya un poco de lleno la aproximación jerárquica de Douglas. Como dije, utiliza el método ingenieril y va generando a partir de soluciones simples, va agregando detalles de a poco, sin perder de vista nunca el problema global. A partir de estas premisas, lo que vamos a hacer es desarrollar una estrategia de síntesis y diseño de proceso, y para ello planteamos un ejemplo de un flowsheet de un determinado proceso, ya vamos a ver cuál. Luego recorremos el camino inverso del diseño, tratando de agrupar las características comunes del proceso. Y de esa forma, reagrupando los distintos bloques de un proceso y recorriendo el camino inverso, vamos a reconocer un determinado esquema o una determinada forma general que puede aplicarse a la síntesis de un proceso, cualquiera sea el proceso. Para eso vamos a utilizar el ejemplo del proceso HDA, que es un proceso muy conocido y muy estudiado. Debe ser probablemente uno de los procesos más estudiados que hay en la literatura de la ingeniería química fundamentalmente. Este proceso lo que hace es producir benceno a partir de tolueno e hidrógeno en una reacción primero irreversible que produce benceno y metano, y en una segunda reacción reversible el benceno se descompone en un subproducto que es el difenilo y el hidrógeno. Las condiciones de operación son de temperatura del orden de 620 a 704 grados centígrados. Las condiciones de presión son en el orden de las 500 hPa. Y la relación de los reactivos de hidrógeno a tolueno debe ser de 5:1 para evitar lo que se denomina el coquizado, que produce taponamiento del reactor, etcétera, etcétera, y una serie de problemas operativos que evitan que el proceso se lleve a cabo. Del reactor de hidrodealquilación sale un efluente, que es un gas, que se debe enfriar a 1150 grados Fahrenheit para evitar también el coquizado. Y este gas, como todo efluente de un sistema reaccionante, contiene absolutamente de todo. O sea, tiene reactivos y tiene productos y subproductos inertes, etcétera, etcétera. En este caso, lo que tiene ese efluente del reactor, tiene hidrógeno, tiene metano, tiene benceno, tolueno y el difenilo, que para este tipo de proceso es un subproducto indeseable, ya que es muy contaminante. Dicho esto, luego del reactor se separan los componentes livianos, que es el hidrógeno y el metano, de los aromáticos por un proceso de condensación parcial, y posteriormente se envían a un tanque flash donde condensan los aromáticos. Entonces el líquido que deja el tambor flash puede usarse para enfriar el gas que sale del reactor y de esa manera hacer un intercambio de energía que nos permita aprovechar la energía puesta en juego. Por otra parte, el metano, que es un subproducto y que además de alguna forma contamina el proceso de reacción o el sistema reaccionante o el reactor, no se debe acumular en el reciclo de hidrógeno, ya que el hidrógeno que no reacciona se tiene que reciclar de nuevo al reactor, y por lo tanto, una vez salido del tanque flash, hay que purgarlo y luego
quemarlo o ventearlo o acumularlo y venderlo como un subproducto del proceso. Una de las preguntas que uno se hace o una de las respuestas que uno debe dar en este proceso es cuánto hidrógeno se debe permitir en el reciclo, porque obviamente si bien uno purga, hay una parte del metano que retorna en el reciclo de hidrógeno al reactor. Por el otro lado, el líquido que sale por la parte inferior del tanque flash contiene fundamentalmente los aromáticos, que es el benceno, el tolueno y el difenilo, y además siempre arrastra algo de hidrógeno y metano. Recuerden ustedes que las separaciones nunca son del 100%. Este líquido se envía primero que nada a una torre de destilación del tipo estabilizadora, donde se separan los componentes livianos, fundamentalmente el hidrógeno y el metano, y que son arrastrados en este caso por la corriente de aromáticos. La corriente que sale del fondo de la columna estabilizadora se envía a dos torres más. En la primera se recupera el producto principal por cabeza, que es el benceno, y en la segunda torre se recupera por un lado el tolueno, que es un reactivo que no ha reaccionado, y se vuelve o se recicla nuevamente al reactor, y el difenilo, que es el subproducto desecho, nos queda como desecho del proceso. Si esto lo vemos en un flow así muy preliminar, vamos a ver esto que se muestra acá, donde, como les dije, hay un precalentamiento de las materias primas, metano, hidrógeno y tolueno, luego un proceso de reacción en un reactor, luego un sistema de enfriamiento para condensar, luego un tanque flash. Por la parte de arriba sale una corriente de livianos, que por un lado se purga el metano y por el otro lado se comprime nuevamente el hidrógeno fundamentalmente, se precalienta y vuelve otra vez al sistema reaccionante. Por la parte de abajo del flash sale la corriente líquida de aromático fundamentalmente, que arrastra algo de los livianos, como ven ustedes ahí, el metano y el hidrógeno. Se manda a una primera columna de destilación del tipo estabilizadora, que se llaman, donde se sacan los livianos por cabeza y por fondo ese producto que todavía tiene benceno y difenilo pasa a una segunda torre en la cual por cabeza se obtiene el benceno y por fondo el bifenilo. En la última torre se separa por fondo el difenilo, que es un subproducto no deseado, y por cabeza el tolueno, que es nuevamente precalentado y enviado al reactor. Si a este proceso nosotros, en vez de utilizar calentadores así en forma independiente, lo integramos energéticamente, aprovechando todo el contenido calórico que hay en las corrientes en las diversas corrientes de proceso, podríamos obtener un flowsheet como el siguiente. Ahí en ese flowsheet se puede ver una forma de integración energética de cómo se van precalentando las corrientes de alimentación con corrientes de salidas y cómo se utiliza el contenido calórico de distintas corrientes para usar en los hervidores de las torres de destilación. Bueno, es una de las tantas formas de integrar energéticamente. Lo importante de esto es que el flowsheet tiene un sistema energéticamente integrado. Si ahora nosotros analizamos un poquito esta integración energética, nos vamos a dar cuenta de que para realizar la integración energética
usando uno de los métodos más comunes, lo vamos a ver en detalle más adelante, el método Pinch. Nos damos cuenta que requiere conocer prácticamente todos los parámetros de operación de todas y cada una de las corrientes de proceso. O sea, nosotros debemos conocer caudal, composición y temperatura, tanto de entrada como de salida, de todas y cada una de las corrientes de proceso. Obviamente, esto hace que la integración energética o el proceso o el diseño de la red de intercambio calórico sea la última etapa que nosotros debemos realizar en el diseño de un proceso. Por lo tanto, como dice ahí, la integración energética se realiza al final de todo. Previo a eso, para cuando nosotros analizamos el tren de destilación o queremos diseñar el tren de destilación, debemos conocer también el caudal y composición de la alimentación a ese tren de destilación. Por lo tanto, la síntesis o el diseño del tren de destilación necesita conocer el resto del flowsheet o debe estar definido el resto del flowsheet. Eso hace que el sistema de separación de líquidos se debe especificar después del resto del flowsheet y antes de la integración energética. Concluyendo, al final se lleva adelante la integración energética y antes de la integración energética el diseño del sistema de separación de líquidos o el sistema de separación. De esta misma forma razonamos con el sistema de recuperación de vapor, que es el sistema que me permite a mí separar los gases para purga, etcétera, etcétera, y para reciclo. Entonces, el sistema de recuperación de vapor se especifica después del resto del flow y antes del sistema de separación de líquidos. De esa forma podemos ir agrupando el flowsheet y nos va a quedar de esta forma. Fíjense ustedes que cómo hemos reagrupado el flowsheet que teníamos al principio, donde tenemos las alimentaciones, tenemos un sistema de reactor, tenemos un separador de fase, arriba tenemos un sistema de recuperación de vapor. Fíjense que hay una corriente que sale del sistema de recuperación de vapor que va al sistema de separación de líquidos. Y esa corriente es, ¿por qué? Porque generalmente los sistemas de recuperación de vapor están basados en equipos de absorción. Y toda absorción se hace utilizando un solvente y ese solvente es el que absorbe determinados compuestos y bueno, y después hay que regenerarlo. Esa regeneración de ese solvente agotado se hace en el sistema de separación de líquidos. Por eso es que antes del sistema de separación de líquidos yo debo diseñar el sistema de recuperación de vapor. Fíjense, del sistema de separación de líquidos sale el producto principal y el producto no deseado y además sale el reciclo de tolueno que vuelve al sistema de reacción. Si agrupamos el sistema global de separación en uno solo, o sea, el sistema de recuperación de vapor y el sistema de recuperación de separación de líquido en un solo sistema de separación, nos queda un esquema como el siguiente. Ese esquema, fíjense que lo único que tiene son las corrientes de entrada, después tiene la corriente de salida del reactor, el sistema de separación, los productos y subproductos de salida y las corrientes de reciclo. Este esquema, ¿qué es lo que nos permite hacer? Y nos permite analizar y especificar y calcular la estructura de reciclo del flowsheet. Si volvemos a simplificar usando el concepto de caja negra, el flow ese que tenemos ya simplificado, podemos analizar lo que se denomina la estructura de entrada-salida. Y nos queda
una cosa como la siguiente, o un esquema como el siguiente. Fíjense que es una caja negra que representa el proceso en su totalidad, con el ingreso de las materias primas por un lado, que puede tener un reciclo o no tener, o con una purga o no, y la salida por el otro lado de los productos. Esto nos permite analizar la estructura, este bloque así agrupado nos permite analizar la estructura de entrada-salida del sistema, y ver cuáles son las decisiones que debemos tomar en todas y cada una este, de estas corrientes que integran el sistema de entrada-salida. Si nosotros recorremos el camino inverso, vamos a tener lo que se denomina el método de síntesis jerárquica de Douglas. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, como a partir de ese análisis inverso que hemos realizado, vamos a tener lo que se denomina el método de síntesis jerárquica de Douglas, y que tiene la siguiente jerarquía de etapas o de decisiones. Primero, decidir entre el proceso batch versus el proceso continuo, o sea, si el proceso debe ser batch o si debe ser continuo. Segundo, adoptar la estructura de entrada-salida del proceso. Tercero, adoptar la estructura de reciclo del proceso, o sea, analizar y ver cuáles son las corrientes de reciclo que debe tener mi proceso. Cuarto, adoptar la estructura general del sistema de separación, y dentro de la estructura general del sistema de separación, primero definir el sistema de recuperación de vapor y posteriormente el sistema de separación de líquido. Y finalmente, diseñar la estructura que permita la integración energética a los efectos de minimizar el consumo y aprovechar toda la energía puesta en juego. Si lo vemos en forma esquemática, la jerarquía de decisiones, y como toda jerarquía empieza por el nivel más alto y va transcurriendo hacia abajo. El nivel 1 es el batch versus continuos, el nivel 2 estructura de entrada-salida, el nivel 3 estructura de reciclo, el nivel 4 estructura del sistema de separación y el nivel 5 redes de intercambio calórico o integración energética. Obviamente esta metodología tiene una extraordinaria ventaja, ya que a uno le permite saber, cuando va a diseñar un proceso, saber por dónde empezar, por dónde continuar y por dónde terminar. Esto fue un avance realmente extraordinario, junto con otros métodos, pero particularmente, ya que trajo una sistematización del diseño de procesos. ¿Cuáles son un poco las ventajas del método? En primer lugar, permite el cálculo del tamaño de los equipos y la estimación de sus costos en la medida que va transcurriendo a través de los distintos niveles de jerarquía. O sea, como ustedes lo ven, va poco a poco. En segundo lugar, en cada nivel va analizando la rentabilidad hasta ese punto del proceso, o sea, analiza si la rentabilidad del proceso se hace negativa o si sigue siendo positiva. En algún lugar lo que tiene que hacer es buscar un proceso alternativo o dar por terminado el proyecto, ya que si a un segundo nivel o un tercer nivel el proceso ya no es rentable, o las medidas que uno pueda realizar de tipo económica me dan que el proceso no va a ser rentable, obviamente yo lo tengo que dejar de lado. Y tercero, como se toman decisiones sobre las estructuras del flowsheet en distintos niveles, se puede generar distintas alternativas. O sea, en cada uno de los niveles yo voy descartando selecciones o alternativas. Entonces, esas alternativas, en última instancia, me permiten generar otras alternativas al flowsheet que estoy generando. Si en el supuesto caso de que la rentabilidad
no sea muy grande, yo puedo retroceder un poco a un nivel superior y analizar las alternativas que he descartado. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Bueno, como todo proceso de diseño requiere un conjunto de información o un cúmulo de información de entrada que es absoluta e imprescindible a efectos de comenzar el diseño del proceso. Eh, para complicarlo un poco más, el problema de diseño, como dije antes, está siempre subdefinido, o sea, en sus orígenes, y a menudo está basado en una cantidad de información mínima y solamente es el punto de partida, como les dije ya antes, es el propio ingeniero el que tiene que definir el problema, acotarlo, buscar la información necesaria para resolverlo, analizar todas las alternativas de solución y encontrar la mejor. En general, la información que está normalmente disponible en las etapas iniciales del diseño es la que vamos a ver a continuación. Esta información de entrada normalmente debe tener, perdón, información sobre las reacciones y condiciones de reacción, información sobre la velocidad de reacción y la velocidad de desactivación de catalizador en el supuesto caso de que el sistema reaccionante tenga que utilizar un catalizador, la velocidad de producción deseada, o sea, la cantidad de toneladas, kilos o litros que uno vaya a producir por mes, por año o por día, la pureza deseada del producto y alguna información sobre precio versus pureza. Esto es muy importante, ya que estas curvas de precio versus pureza me pueden dar la diferencia entre obtener un producto con una determinada pureza que requiere el mercado, que sea rentable, o obtener un producto con una pureza mucho más alta que no sea rentable. Por eso es muy importante conocer información de precios versus pureza. Lo mismo ocurre con las materias primas, o sea, disponer de toda la información disponible de, primero, la disponibilidad de la materia prima y en segundo lugar, los valores o las tablas de precio versus pureza para ver en qué medida influye el costo de la materia prima en el desarrollo del proceso. Después, todas las restricciones que puedan existir de procesamiento. En este tipo de cosas hay que tener muy en cuenta si hay restricciones de manejo de compuestos tóxicos, de manejo de compuestos explosivos, etcétera, etcétera. También hay que tener información sobre los datos del sitio donde vamos a ubicar la planta y los servicios disponibles que hay para la planta, fundamentalmente los servicios de electricidad, agua, si hubiera servicios de vapor o de agua caliente, muchísimo mejor. También tenemos que tener un acabado conocimiento o información sobre las propiedades físicas de todos los componentes que intervienen en el sistema reaccionante o en el proceso. Información sobre seguridad, toxicidad e impacto ambiental de los materiales que están involucrados en el proceso. Y por último, datos de costos de subproductos, equipamientos y servicios. Obviamente, esta es el bloque ideal de información que uno debería disponer antes de iniciar el diseño del proceso. Sobre por ejemplo, sobre el sistema reaccionante, ¿qué deberíamos conocer?
y por lo menos la estequiometría de todas las reacciones que intervienen en el sistema reaccionante, rangos de presiones, temperaturas a las cuales se llevan a cabo esas reacciones, las fases de las reacciones, información sobre distribución de producto versus conversión, y a lo mejor posiblemente la temperatura del reactor, fracción molar de reactantes y o presión. Recuerden ustedes, por ejemplo, las curvas de distribución de producto que han visto en ingeniería de las reacciones, son muy importantes en esta etapa de diseño de procesos. Alguna información sobre conversión versus velocidad espacial o tiempo de residencia, y si el sistema reaccionante utiliza algún catalizador, tenemos que tener una información bastante acabada sobre la velocidad de desactivación, el tiempo de regeneración y el método de regeneración del catalizador. En otro sentido, los datos de planta y lugar, bueno, se refieren fundamentalmente a si el lugar donde vamos a instalar la planta tiene suministro de combustible, si hay servicios de niveles de presión diferente, si hay provisión de agua de enfriamiento, si hay niveles de refrigeración, y obviamente la provisión de los servicios de energía eléctrica. Y también un aspecto muy importante, y esto es relacionado al medio ambiente, si hay disponibilidad de instalaciones para disponer de los residuos o plantas de tratamiento, que muchas veces pueden haber plantas de tratamiento cercanas o lugar para instalar las plantas de tratamiento. Otro aspecto a tener en cuenta como información de entrada son los costos de los servicios. Para esto generalmente lo que uno hace, porque son muy variables, obviamente depende de la economía del lugar donde vamos a instalar la planta, o fundamentalmente del país. Si tuviéramos que hablar de nuestro país, todos sabemos que el nivel de costo de servicio ha sido muy variable a través del tiempo. Entonces lo que normalmente se hace es fijar como un factor de 1 al valor del combustible, en este caso puede ser el valor del fuel oil, y después afectar de diversos factores de escalamiento los demás combustibles. Por ejemplo, el vapor, para dar un ejemplo, de 600 Hg a 750 grados Fahrenheit, tiene un factor de 1,30 veces el valor del combustible. Y por ejemplo, ahí están los factores de vapores saturados a distintas presiones. Está el de la electricidad, que también se lo toma como 1, y el de agua de enfriamiento, que también se lo afecta de un determinado factor. La característica principal de esto es que por lo general la información de entrada que nosotros requerimos o que nosotros desearíamos tener, nunca se tiene la información justa ni completa, y en el caso de que se tenga esa información, la mayoría de las veces nunca está en la forma en que nosotros la necesitamos. Generalmente faltan datos, estarán en condiciones diferentes a las que se busca, probablemente se disponga información de la reacción de interés, pero no de las reacciones secundarias, porque a lo mejor el químico que desarrolló el sistema reaccionante se enfocó fundamentalmente por la reacción principal y no por las reacciones secundarias. Quizás el químico realizó cada paso usando un solvente fresco o diferente sin preocuparse de recuperarlo, por ejemplo. Acuérdense ustedes que muchas veces cuando uno estudia un sistema reaccionante en un laboratorio, y esto es pensando como químico, se enfoca fundamentalmente en la reacción principal,
y además no considera muchas veces las impurezas porque utiliza reactivos proanálisis. Entonces esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar la información disponible. Eh, Hay que tratar si tenemos contacto con el químico, tenemos la posibilidad de tener contacto con el químico que estudió el tema, tratar de contactarlo y que nos pueda proveer toda la información posible. Y además, y en algunos casos, es muy probable que se requieran etapas experimentales para obtener información sobre el sistema reaccionante y sobre distintas informaciones que hacen falta para el proceso. Es más, muchas veces hay que acudir a estudios de investigación cinética para determinar cinéticas globales o cinéticas intrínsecas de determinados sistemas reaccionantes a fin de poder después utilizarlas en el diseño del proceso. Bueno, veamos ahora el primer nivel de decisión del método de síntesis jerárquica de Douglas, que es la toma de decisión de si el proceso debe ser batch o debe ser continuo. Veamos cuáles son las principales definiciones de lo que es un proceso continuo. Todos lo saben, pero bueno, acá lo mencionamos, aquel proceso que opera 24 horas por día, 7 días por semana, durante prácticamente todo el año, en condiciones estacionarias o constantes, y generalmente está sujeto a paradas, a muy escasas paradas, generalmente una o dos paradas anuales para mantenimiento. Y los procesos batch son aquellos que contienen un conjunto de unidades diseñadas para puesta en marcha, paradas frecuentes, y generalmente cumplen un ciclo batch que comienza con cargar el reactor, llevar adelante el proceso batch y finalmente después de un tiempo se detiene y se vacía el equipo reaccionante, se limpia el sistema, el equipo, y luego se vuelve otra vez a repetir el ciclo. Por supuesto que los procesos batch son muy flexibles y son muy variables, y por lo tanto son tienen diversas formas de operaciones, como los procesos batch o los procesos semi-batch o los procesos fed batch o los procesos batch continuo. Bueno, hay una multiplicidad de variables o de variantes, perdón. ¿Cuáles son los fundamentos o la guía para tomar o seleccionar un proceso de tipo batch? Bueno, hay distintas guías o distintas formas de analizar si un proceso debe ser batch o debe ser continuo. Entre ellas, las principales, está el caudal de producción. Generalmente se considera que cuando una planta debe tener una capacidad de producción superior a 10 por 10 a la sexta libras por año, la planta debería ser continua. Esto es generalmente las plantas de producción de commodities, de la petroquímica. Cada vez son menos, pero siguen existiendo obviamente. Y después las plantas batch son aquellas cuando la capacidad es menor de 10 por 10 a la sexta libras por año, el proceso debería ser batch. Por supuesto, esto es una guía orientadora y no es absolutamente taxativa, ni muchísimo menos. Otra guía o otra forma de analizar si el proceso es batch o es continuo son los requerimientos de mercado. En este caso, las plantas batch generalmente son preferidas para productos que poseen demandas estacionales,
plantas de producción de alimento o plantas multipropósito o multiproducto. Y esto se prefiere a que las plantas sean batch. ¿Por qué? Porque les da una gran flexibilidad y las hace mucho más adecuadas para producciones en periodos de vida corta. Y otro aspecto que también se puede tener en cuenta y que muchas veces es dominante son los problemas de tipo operacional. Eh, ¿Cuándo es conveniente utilizar procesos batch? Y bueno, cuando las reacciones son muy lentas y deben transcurrir mucho tiempo hasta la obtención del producto o hasta obtener la conversión deseada, cuando hay que manejar líquidos muy viscosos o barros, este, que tengan que manejarse a muy bajas velocidades y por lo tanto pueden llegar a sedimentar o tapar las cañerías. También cuando se manejan en el proceso productos que pueden generar incrustaciones o ensuciamiento. este, Mm, Entonces hay que tener en cuenta que hay que parar frecuentemente la planta y eso hace que el proceso sea conveniente hacerlo en forma batch. Eh, para el diseño de un proceso batch, bueno, eso es como les dije, son algunas guías orientadoras de cómo decidir si el proceso es batch o si es continuo. Para el diseño batch, en general las etapas que uno debe realizar es seleccionar las unidades de proceso necesarias, elegir cómo están interconectadas estas unidades entre sí, después identificar las alternativas de proceso que necesiten considerarse, listar las variables de diseño dominantes, estimar las condiciones de procesamiento óptimo y determinar la mejor alternativa de proceso. Esa es una guía del proceso batch. Para un proceso eh, batch, perdón, aquí, para un proceso batch, las mismas decisiones y además este, se debe tener en cuenta qué unidades del flowsheet deberán ser batch y cuáles deberán ser continuas, eh, qué pasos del proceso deberían llevarse a cabo en una unidad simple en lugar de recipientes separados para cada operación individual, o sea, cuándo sería ventajoso utilizar unidades batch en paralelo para aumentar la producción, cuánto almacenaje intermedio se necesita y dónde debe localizárselo. Obviamente todas estas decisiones, estas variantes son infinitas. En esta área de las plantas multipropósitos o multiproducto, que son generalmente plantas batch, hay todavía una gran investigación y las alternativas de diseño son realmente muy importantes. Bueno, con esto terminamos la clase 2 y con esto tienen básicamente todos los conceptos de las primeras 3 unidades.